Bueno, voy a empezar con un libro maldito en realidad porque al estilo de las pirámides de Egipto, que el que profanó la tumba se murió, los antropólogos, paleontólogos, no sé qué, no sé cuánto. Hay una serie de personas relacionadas con este libro que han recibido la muerte por atentados, apedreadas, incendios, etcétera. ¡Oh, Dios mío! Y son los editores y traductores nada más ni nada menos que de los versos satánicos de Salman Rushdie, que es un libro editado por este indio nacionalizado británico en 1988. Perseguido como pocos, ¿no? Exactamente, estuvo como 10 años escondido, que lo cuidaban las fuerzas británicas. Hay mucho de comercial en esto, yo la verdad que lo veo Totalmente. a Rushdie, y Rushdie, todo muy lindo, pero su primera novela y los versos satánicos ahí, fue muy polémico, pero a veces la polémica le gana a la literatura, ¿no? Como muy famoso, muy perseguido. Este hombre lo que se ganó con este libro es que hicieran como una especie de decreto en Irán, que pusiera precio a su vida. Entonces cualquiera, cualquier musulmán del mundo estaba en derecho de matarlo y de cobrar ese dinero. Él se salvó porque el servicio británico, además de que lo declararon Sir en algún momento, con la reina Isabel II, lo protegió, ¿no es cierto? Estuvo escondido unos cuantos años hasta que finalmente empezó a salir a la luz, aunque ese edicto está todavía en vigencia. Porque el señor que en 1989 lo promulgó, se murió. Y hay una ley que dice que eso solo lo puede levantar el que lo hizo. Y entonces hay grupos radicalizados que todavía piensan que está en vigencia, aunque el gobierno iraní, en un encuentro con los británicos así de diplomacia, decidieron como dejar el asunto terminado. Pero yo que Rushdie me seguiría cuidando hasta el día de mi muerte, básicamente. El libro a Rushdie se lo relaciona mucho con el realismo mágico. A ver, este movimiento latinoamericano, García Márquez, bueno, él escribe una onda parecida con temas siempre relacionados con la India y con el contexto musulmán. En los versos satánicos se habla sobre un pasaje que aparece en una de las biografías muy famosas de Mahoma, donde dice que hay una interpolación de unos versos de proféticos que en realidad no se los habría dictado el arcángel Gabriel, sino un ángel caído. ¡Chuleta! Dijeron sobre eso escribe Rushdie en los versos satánicos, y ese es el pasaje más herético o más hereje de la novela y por el cual es más perseguido. La novela se trata sobre dos actores, uno que es una estrella de Bollywood y otro que hace muy buenas imitaciones de voces, Chamcha, que tienen yendo de la India a Gran Bretaña, tienen un accidente en avión, y cuando caen, por así mágicamente, uno de los dos le aparece alas de arcángel, que es fascista o algo así, y a Chamcha le salen dos cuernitos, pobrecito. Entonces, cuando llega la policía, este señor que tenía este aspecto con cuernos y medio sospechoso, es acusado inmediatamente de inmigrante ilegal, aunque era ciudadano británico. Indio, pero ciudadano británico. Y el otro encanta a toda la policía, a cualquier funcionario, cualquiera que lo vea, porque tiene todo este halo de Gabriel, ¿no? Y lo que tiene el libro, que es como muy, lo que digo yo, la rima fácil, ¿no? La alusión a los personajes históricos y a las cosas es como cambiarle el nombre por una letra. Mahoma es Mahud, por ejemplo, y así, etcétera, ¿no? Bueno, y el libro cuenta un poco esta anécdota y reversiona otros pasajes de la tradición musulmana, por lo cual es muy polémico religiosamente. Este señor, años después, escribe un ensayo donde dice que esto fue literatura, que fue ficción, que respeta todas las religiones, o sea, movido por el miedo, diría yo, básicamente. Pero después, que cuando se calmó la cosa, dijo que se había arrepentido de tener que desdecirse eso porque él no creía en nada. Pero además de ser condenado por el contenido de su libro, era condenado por ser un musulmán que abandonó su fe, porque en realidad él nació... Doble hereje. Exactamente, tenía esa doble condena. Bueno, eso como un libro, murió asesinado su traductor al japonés, su traductor al rumano, en un hotel que fue incendiado porque ahí estaba uno de sus traductores y editores, murieron 37 personas. O sea, es un libro que el que lo fue tocando le fue yendo bastante mal, menos a Rushdie, que se hizo millonario, tiene 4 matrimonios, el último con una mega estrella india norteamericana, una actriz muy famosa. Ella se divorció igual, pero como que así tuvo mucho éxito y mucha vida de estos escritores así. Dandy también de la literatura, sí, ¿no? Totalmente. Además era un hombre rico, o sea, vivía en la India y después fue a Gran Bretaña, pero era de una familia de mucho dinero, no es ningún pobrecito.
esta como semillita de los versos satánicos me llevó a otros libros que también hablan de libros y voy a hablar del grande entre los grandes y tan olvidado por nosotros, Manuel Puig, que escribió en el exilio un libro que se llamó Maldición Eterna, quien lee estas páginas. Más o menos como puto el que lee. Una cosa así, por lo cual muchos de sus editores resumieron el título y terminó quedando en Maldición o Maldición Eterna en muchas de sus ediciones porque no se animaban al título completo por la implicancia que tenía. En sí el contenido del libro no habla de una maldición al que lo lea, no tiene nada esotérico, nada por el estilo, pero sí muchos dicen que es lo que él piensa que sus críticos le dirían al público. Porque él se sintió muy ignorado, vitupendiado, maltratado por la crítica de su país durante el exilio, durante la democracia. De hecho no volvió a la Argentina porque estaba muy enojado con los escritores argentinos en el exilio que lo habían ignorado, que no lo habían apoyado. También era una persona muy egocéntrica y ¿Escritores egocéntricos? Se sentía tocado por todo. No, en realidad, a ver, El beso de la mujer araña, que es uno de los libros que más impacto trajo internacionalmente y más polémica para bien y para, o sea, un libro criticado y aplaudido, en años después del regreso de Alfonsín, o sea, de la subida de Alfonsín al poder, un libro que no fue nombrado, ¿sí? Entonces él estaba muy enojado con eso, vivió en varios países, estuvo viviendo en Norteamérica, después se instaló mucho tiempo en Brasil, en México, porque él decía que si bien Europa y Estados Unidos eran un lugar para volver, él necesitaba nutrirse de la realidad latinoamericana, él necesitaba vivir en un país de Latinoamérica. Estaba bastante enojado con Argentina, sobre todo por el círculo intelectual, ¿no? Y porque en algún momento se lo consideró un bestseller pasajero y él sentía que no era valorado como debía, y él, en realidad, gente que lo conoció se sobrevaloraba también. Además, es un gran escritor, o sea, es divino. Pero también estaba consciente de eso, demasiado consciente. El beso de la mujer araña, de hecho, también es un libro maldito. No se lo permitió estrenar la película que fue protagonizada por Alfredo Alcón. No se pudo estrenar en Villegas, porque en realidad él cuenta vida privada de gente de Villegas en este libro. Entonces, es un libro prohibido. Y por el Afer Buenos Aires se tuvo que ir en el 74 al exilio porque la AAA en persona le hizo un llamadito telefónico y le dijo: Manuelito, estás nominado. Me han enfrentado, más o menos. Su homosexualidad también trajo polémicas. De hecho, es un escritor muy famoso en Francia y sus primeros libros, El Afer, obvio El Afer, pero La traición de Rita Hayworth, Puis Angelical, La traición de Rita Hayworth, eran publicados en Francia por Gallimard, nada más ni nada menos, la misma editorial de Sartre, de Simone de Beauvoir. Pero cuando salió El beso de la mujer araña, como saben, es la historia de un encierro. Hay un preso político y un homosexual que empiezan a tener un juego de seducción a partir de que este otro le cuenta películas, ¿sí? Y la versión de un revolucionario ablandado por las historias cinematográficas y llevado a la homosexualidad, no estaba bien vista en ese entorno, y el mismo editor de Gallimard dijo: no es como queremos ver a los revolucionarios, chicos, acá estamos muy trotskistas, y así no. Entonces no lo publicaron, pero después el libro terminó teniendo éxito igual. Maldición Eterna es otro de los libros, pues es muy experimental en su narrativa. Y hace una cosa muy interesante, que él escribe libros sobre entrevistas que ha hecho y sobre desgrabación de entrevistas, y hace un trabajo de ficcionalización sobre eso,